Bien, este Real Decreto tiene algunos artículos, pero son muy cortitos, ¿vale? Excepto los de las faltas, los demás son cortitos y nos dicen poquita cosa, pero algunas de ellas importantes. Como por ejemplo que a los funcionarios en prácticas también se le aplica este mismo reglamento disciplinario. Para lo que no esté dentro del ámbito de aplicación, pues tiene carácter supletorio. La responsabilidad que hay aquí, pues va a ser independiente de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. Ya vimos que al tener dos intereses independientes, administración de justicia y administración como tal, pues puede darse el caso de juzgarse o abrirse expediente disciplinario a la vez por los mismos hechos, ¿vale? Aquí el principio non bis in idem no se aplica. Perfecto, seguimos. Las faltas, como nos decían el TREBEP, pueden ser muy graves, graves o leves. Y muy importante, que sí habría que saberse los números de los artículos de cada uno de ellos. 6, 7 y 8 del Real Decreto 3386. Y además, las muy graves ya las hemos visto en el 95 del TREBEP. También hay que saberse este de aquí, ¿vale? 6, 7 y 8 van de más a menos, muy graves, graves y leves. Y el 95 del TREBEP, las muy graves. Aquí tenemos unas faltas muy graves. Artículo 6. Esto realmente yo me lo estudiaría del TREBEP, porque lo que viene aquí pues viene a decirnos prácticamente lo mismo que el TREBEP, y en caso de inconcreción o contradicción prevalece el TREBEP, así que nos lo miramos por ahí. Pero sí que vamos a añadir esta de aquí como una falta muy grave. Si queréis la añadís en la lista de las del TREBEP y así lo memorizáis ya todo en una hoja. Y es que si nos han sancionado por 3 faltas graves en un periodo de un año, esto es una falta muy grave, ¿vale? 3 sanciones graves en un año es muy grave. Artículo 7. Lo digo porque es importante el número. Faltas graves. Pues aquí vais a ver más o menos que hay como las faltas muy graves, pero como menos nivel de negligencia, ¿vale? Que tenemos poco tiempo, nos estudiamos las muy graves, con esas palabrillas que nos sonaban más violentas, y nos estudiamos las leves, que son muchas menos. Y la que no sea muy grave ni leve, pues es grave, ¿vale? De todas formas, le vamos a dar una leída y bueno, conviene también recalcar 2 o 3 puntos importantes aquí. Falta de obediencia. Ya no es una desobediencia abierta como llamaba en el otro lado, ¿vale? Las podemos ir comparando. Abuso de autoridad. La muy grave era prevalencia en el cargo. Conductas constitutivas de delito doloso. Quizás esta suene un poco más fuerte, pero es grave, ¿vale? Tolerancia de los que tengamos a cargo, de los subordinados, pero solo de faltas muy graves o graves. Leves, no. Grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados. Causar daños graves en los locales, materiales o documentos. Esta sí es bastante preguntada. Intervenir en un caso de abstención. Si tenemos que abstenernos legalmente y no lo hacemos, es una falta grave. Esta ya nos la chiva. Dice, emitir informes y adoptar acuerdos manifiestamente ilegales, que eso no sonaba muy fuerte. Pero dice, pero que no constituya falta muy grave. Bueno, pues si no constituye falta muy grave, es grave. De aquí lo mismo. Falta de rendimiento cuando no constituye falta muy grave, pues grave. No guardar el debido sigilo respecto de asuntos que se conozcan por razón del cargo. Grave. En el tema de incompatibilidades, importante también, cuando el incumplimiento sea relativo a los plazos u otras disposiciones del procedimiento para pedir esa compatibilidad.
cuando no suponga mantener la incompatibilidad. Era al revés en el caso de las muy graves. Incumplir la jornada de forma injustificada, ¿vale? Vamos a llamarlos retrasos. Cuando los retrasos supongan al menos 10 horas al mes, vamos a interpretar como falta grave. Y en el M, le pongo un más porque me parece importante, ¿vale? La tercera falta injustificada en un periodo de 3 meses. Es decir, 3 faltas en 3 meses. Pero la falta individualmente ha tenido que ser sancionada previamente como falta leve. Grave perturbación del servicio, atentado grave a la dignidad de los funcionarios y grave falta de consideración con los administrados, así como el tema de evadir los controles horarios, ¿vale? Las 3 del signo más tienen que ver con la jornada y el horario de trabajo. Pues todo eso, falta grave. Y una cosa importante que da lugar a trampas en los supuestos prácticos. Dice que por mes se entiende el periodo del primer día hasta el último día del mes natural. Por lo cual, si hablamos aquí de 3 faltas en 3 meses y estamos en noviembre, pues sería hasta el 30 de noviembre. ¿Vale? Del 1 de septiembre. Quería poner 1 de septiembre, ¿vale? Del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 3 meses naturales. O estos retrasos. A partir de 10 horas al mes, pero del 1 al 30 o del 1 al 31 o lo que sea, dentro del mes natural, ¿vale? Y si tenemos un retraso de 15 horas, pero tenemos 8 horas en un mes y 7 horas en el segundo mes, no da lugar a esta sanción, ¿eh? Porque tiene que ser dentro, como dice ahí, del mes, desde el día 1 hasta el último. Cuidado con eso para los supuestos. Y como veis, las faltas leves son muy poquitas. Faltar un día, como hemos visto aquí, arriba, faltar un día es falta leve. Pero claro, si ya en 3 meses faltamos 3 veces, ya sería una falta grave. Incumplir el horario cuando no suponga falta grave. También, que me la he saltado. Ese retraso, ¿no? Incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. Una incorrección con cualquiera, pues falta leve. Un descuido o negligencia en el ejercicio de funciones, también falta leve. Y todo lo que no sea falta muy grave o grave, pues es leve. Sencillito, ¿verdad? El artículo 9 no nos dice nada nuevo. El 10, pues sí, nos dice algo importante, sobre todo en su última línea, y lo explico. Cuando un funcionario se encuentra en una situación en la que no se le pueda imponer la sanción, imaginemos que está de excedencia y le han puesto una suspensión firme y no se pueda ejecutar, cuando esa persona vuelva se ejecutará y se le impondrá la sanción. Pero obviamente se le va a imponer si no ha prescrito. Si ya ha prescrito no se le va a poder poner, ¿vale? Eso es lo que nos viene a decir este artículo. He puesto la excedencia como ejemplo de situación administrativa que lo impida, pero ya veremos las situaciones administrativas en el tema 9. El 11 pues nos dice simplemente que no va a poder exigirse una responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de condición de funcionario. Cuando ya perdamos la condición de funcionario,
por ejemplo, renunciamos a la condición de funcionario o nos jubilamos, pues ya no nos van a poder abrir un expediente disciplinario. No va a tener recorrido porque la responsabilidad administrativa se acaba. ¿Eso quiere decir que podamos liar la parda el día antes de jubilarnos? No, porque la pérdida de la condición de funcionario no te libera de otras responsabilidades como la civil o la penal. ¿Vale? Se acaba la administrativa, no nos pueden abrir un expediente disciplinario, pero sí puede haber responsabilidades civiles o penales, ¿vale? Cuidado con eso. Esto nos repite lo que nos decía el 93.2 del TREBEP. Los inductores van a tener la misma responsabilidad. El 13 nos hablaba también de los encubridores del 93.3 del TREBEP. Esos encubridores van a tener la misma responsabilidad, pero en este caso solo de las muy graves y graves. Ojo que para encubrir leve no hay sanción por encubrir una falta leve, ¿vale? Aprenderos como queráis esto, pero no me confundáis un inductor de una falta leve, ¿vale? Porque ese sí va para adelante. ¿Qué sanciones se pueden imponer? Pues se pueden imponer la separación del servicio. Esto solo va a ser para faltas muy graves. Suspensión de funciones, que se puede para muy grave y grave, luego lo vamos a ver. El traslado, que es para muy grave y grave también. Y el apercibimiento, ¿vale? El apercibimiento solo para las leves. Bueno, aquí nos dice que la separación del servicio únicamente se puede imponer por faltas muy graves. Ya lo hemos marcado arriba. Solo muy graves. La suspensión de funciones. Voy a intentar dejar esto que se vea. La suspensión de funciones para falta grave o muy grave. Cuando sea grave va a ir de 0 hasta 3 años. Y cuando sea muy grave va a ir de 3 a 6 años. Bien, en cuanto a la suspensión, también nos dice que si la suspensión firme no pasa de la suspensión provisional, no va a comportar necesariamente la pérdida del puesto de trabajo. Imaginemos que estuvimos 3 meses en suspensión provisional y nos cae una sanción de 2 meses, pues con la provisional ya hemos pagado la firme, nos sobra hasta incluso un mes, ¿vale? Entonces en ese caso no va a comportar necesariamente la pérdida del puesto de trabajo. Los traslados. Fácil también. Cuando sea grave es justo de 3 años. No hasta 3 años, 3 años justos. Perdón, un año. Es que lo tengo puesto al revés. Un año para las graves. Y 3 años justos para las muy graves. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Durante 3 años por falta muy grave y un año por falta grave. Los funcionarios sancionados con el traslado, con cambio de residencia, no podrán obtener el nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados. Es decir, por falta muy grave me trasladan durante 3 años, pero al año sale un concurso de traslado y vuelvo a pedir la localidad esta. No puedo pedir la localidad porque me han trasladado de allí. Hasta que no cumpla la sanción no puedo irme. Y importante es que es exactamente, según dice aquí, pues un año y 3 años. A diferencia de la suspensión, que puede ir desde un día hasta 3 años, lo que quiera poner el órgano que imponga la sanción, y la muy grave puede ir de 3 años hasta 6 años, por lo cual podría ser de 4 años. Sí, perfectamente, sin problema. Pero el traslado con cambio de residencia por falta muy grave no puede ser de 2 años, porque es de 1 o de 3. Justo eso, ¿vale?
Y el apercibimiento, pues nada, nos dice ahí que es como una tarjeta amarilla y solo se ponen por falta muy leve. La del apartado D está derogada. Esto es repetir lo mismo. Que se tiene que haber un procedimiento regulado para faltas graves y muy graves. Y que para las faltas leves, pues no va a ser preceptiva la previa instrucción del expediente, pero sí que va a haber un trámite de audiencia, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el procedimiento sumario o abreviado que viene en el TREBE. ¿Cómo se extingue la responsabilidad disciplinaria, administrativa? Pues bien, cumpliendo la sanción, que es la más común, ¿no? Si el funcionario se muere, también se extingue la responsabilidad con él, porque haya prescrito y por indulto o amnistía. Y bueno, en relación a lo que comentamos antes también, cuando se deja de ser funcionario y hay un procedimiento sancionador abierto, lo que se hace es dictar una resolución con invocación de la causa y se declara extinguido el procedimiento sancionador, y siempre sin perjuicio de esa responsabilidad civil o penal que se le pueda exigir. Se ordena el archivo de las actuaciones. Dice aquí, salvo, que esto a lo mejor es un poquito el matiz que podemos apreciar aquí, que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Obviamente, cuando se archiva este caso o queda ya extinguida esta responsabilidad, también queda sin efecto las medidas de carácter provisional que se hubiesen adoptado. Aquí viene la prescripción y contradice al TREBEP. La contradicción de la prescripción de las faltas la miramos en el TREBEP. Tachad el artículo 20 y 21, que viene la prescripción de las sanciones, ¿vale? Esto en el TREBEP, 3, 2, 6 meses y 3, 2, 1 para faltas y sanciones. Esto fuera. El indulto de sanciones disciplinarias fuera también. Y nos vamos directamente a la tramitación, que empieza en el artículo 23. Aquí vamos a ir nombrando frasecitas que son interesantes en cuanto al procedimiento y que puedan caer en un examen o en una pregunta tipo test o supuesto, ¿no? Nos dice aquí que el instructor en cualquier momento del procedimiento, si ve delito o falta penal, las faltas penales ya no existen, si ve hay indicios de delito, directamente se comunica al Ministerio Fiscal. Aquí dice que no será obstáculo para que continúe la tramitación del expediente. Ya esto vimos que en el TREBEP nos decía que se suspendía, ¿vale? Así que hacemos caso al TREBEP y el TREBEP dice que se suspende hasta la resolución de la causa judicial. Y no nos detalla nada más, así que este párrafito de aquí se da por no válido. El subsecretario del departamento, recordamos que el subsecretario era el jefe de todo el personal del ministerio, ¿no? Pues dice aquí que puede acordar como medida preventiva la suspensión provisional. Cualquiera que sea la causa, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. O sea que el subsecretario, aparte del juez, también puede. Y puede durar durante todo el procesamiento. Importante también que todo el procedimiento se va a impulsar de oficio en todos sus trámites. Esto nos olvidamos porque esos títulos y artículos no están ya en esa ley de procedimiento administrativo. Actualmente es la ley 39/2015 y esta norma se hizo en el 86. También se va a iniciar siempre en todos sus trámites, decía, de oficio, ¿no? Pero puede ser por acuerdo del órgano competente
ya sea por iniciativa propia o como consecuencia de una orden superior, moción razonada de subordinados o denuncia. ¿Vale? Digamos que a propuesta de todo eso, pero siempre se inicia de oficio. También es pregunta de examen. Y si se inicia por denuncia, gracias a una denuncia, pues se comunica. Al denunciante se le dice, oye, se ha iniciado este procedimiento por el cual tú denunciaste. Previamente a la realización, a la incoación, o sea, el procedimiento no empieza con la incoación realmente, sino que antes hay una información reservada. Muy importante el nombre de información reservada, ¿vale? Porque luego vamos a estudiar el del cuarto convenio para el personal laboral y ahí se va a llamar diligencias previas informativas. Ya lo diremos también en su debido momento. Y también cuando estudiemos derecho penitenciario vamos a estudiar reglamento penitenciario y el régimen disciplinario de los internos. En ese caso se llama información previa, ¿vale? Así que son tres nombres muy parecidos, pero que alguna vez ha preguntado cómo se llama en cada ámbito. Funcionarios, por si lo queréis apuntar. Información reservada. Personal laboral. Diligencias previas informativas. Y para los internos, información previa. ¿Vale? ¿Quién va a ser el competente para incoar el expediente disciplinario? Para iniciarlo, pues el subsecretario, ese jefe de personal. Asimismo, podrán acordar dicha incoación los directores generales respecto de los funcionarios que estén en su dirección general y los delegados respecto a los funcionarios que estén en esos servicios periféricos de su ámbito territorial. ¿Vale? Así que subsecretario, director general y delegado. Cada uno en su ámbito y el subsecretario en el de todos. La incoación podrá acordarse de oficio o a propuesta del jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario. Así que al artículo 27 podríamos añadir este. Cuando se incoe el procedimiento, que será a través de una resolución, se va a nombrar en ese momento al instructor, que tiene que ser funcionario. Y además tiene que cumplir el requisito de pertenecer a un cuerpo o escala igual o superior. ¿Vale? Si están instruyendo un expediente para el cuerpo de ayudantes, que es C1, pues puede ser a lo mejor alguien del cuerpo de ayudantes igualmente, o puede ser alguien del cuerpo especial, que es A2, ¿vale? Y si además fuera de otro departamento, es decir, que pertenezca a otro ministerio, que puede ser que pertenezca a otro ministerio, requiere la autorización de su jefe, del subsecretario de ese departamento. La causa puede ser más compleja o tener más trascendencia de la cuenta. En ese caso, el instructor se va a apoyar en un secretario. Y ese secretario también tiene que ser funcionario. No nos dice nada más de momento del secretario. Cuando se nombre al instructor y al secretario, se va a notificar al funcionario sujeto al expediente, es decir, al inculpado. ¿Vale? Le va a decir el instructor es Pepito y el secretario es Manolito. Esto ya está antiguo. Ahora, pues el instructor y el secretario van a estar sujetos al artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, que es la que regula la abstención y la recusación. ¿Vale? Esto se sigue respetando, pero está desactualizado. La recusación
se puede ejercitar desde el momento en que tenga conocimiento de quiénes son. La abstención y recusación se plantearán ante la autoridad que acordó el nombramiento. Y ojo aquí a esto. Es muy importante porque aquí hay un matiz y tenemos que ver si nos preguntan por una cosa o por otra. En la ley 40, artículos 23 y 24, abstención y recusación, que se regulan ahí, es diferente con lo que dice aquí, ¿vale? Ya sabemos que ley mata a real decreto, pero pueden preguntarnos literalmente por lo que dice el real decreto. Diferencias. Aquí dice que la abstención y recusación se plantean ante la autoridad que acordó el nombramiento. ¿Vale? ¿Quién nombró? Es decir, se plantea esa abstención y recusación ante el que nombró al instructor o nombró al secretario. Sin embargo, en la ley 40 nos dice que en quien resuelve todo el tema de abstención y recusación o al que se le informa cuando un funcionario se abstiene es a su jerárquicamente superior, su inmediato superior. ¿Vale? Es diferente. 3386 ante quien lo nombra y ley 40, que es lo que se aplica realmente ante el superior jerárquico, ¿vale? Ojo a esas dos variantes. Apuntadlo por ahí. Bueno, una vez que se inicie el procedimiento, la autoridad que acuerda la incoación puede adoptar medidas provisionales. Y aquí nos vuelve a hablar de la suspensión provisional. ¿Qué va a hacer el instructor? Pues práctica de las diligencias que sean adecuadas para determinar y comprobar los hechos y en particular pruebas que puedan conducir al esclarecimiento y determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, el instructor va a recibir la declaración del inculpado, del presunto inculpado, y evacuar diligencias que deduzca de la comunicación o denuncia que motivó la incoación. Todos los organismos y dependencias de la Administración están obligados a facilitar al instructor los expedientes, informes o poner los medios personales y materiales que necesite para desarrollar sus actuaciones, ¿vale? Así que el instructor, figura importante. Nos dice aquí que máximo un mes para hacer estas pruebas. ¿A partir de cuándo? De cuando se incoó el procedimiento. En ese plazo máximo de un mes, el instructor va a hacer un pliego de cargos, que se llama. Con la falta cometida y sanciones que puedan ser de aplicación. El instructor podrá, por causa justificada, solicitar la ampliación del plazo. O sea que es un mes, pero, tal como dice aquí, ampliable. Lo tiene que solicitar previamente, ¿vale? El pliego de cargos debe estar redactado de modo claro y preciso, en párrafos numerados y separados. El instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos el mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión. Es decir, que cuando elabore el pliego de cargos se va a pronunciar sobre si hay que mantener o quitarle esa suspensión provisional que esté rigiendo en ese momento, que se haya podido imponer, ¿vale? Este pliego de cargos se va a notificar al inculpado y se le va a dar un plazo de 10 días. En esos 10 días puede contestar con alegaciones, aportar documentos y también podrá pedir práctica de pruebas. Una vez que se ha contestado el pliego de cargos,
o haya transcurrido estos 10 días y no lo haya hecho, el instructor va a poder practicar las pruebas que haya solicitado la persona que ha alegado, ese inculpado que ha alegado, y otras que estime pertinentes. Para estas pruebas también dispone de un plazo de 1 mes. Y el instructor pues puede denegar esas pruebas y tiene que motivarlo. Si lo deniega, tiene que motivarlo. Contra la denegación de la práctica de la prueba no cabe recurso. Sin recurso. ¿Vale? Seguimos. Los hechos relevantes para la decisión de procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Esta es una típica frase que nos ponen también en las preguntas. Para la práctica de las pruebas propuestas, así como para las de oficio, cuando se estime oportuno, se notificará al funcionario el lugar, fecha y hora en que deban realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación. Ese paso no es muy importante. La intervención del instructor en todas y cada una de las pruebas es esencial. Esto sí es importante. No puede ser suplida por el secretario. El secretario puede delegar otras funciones y otras actuaciones, pero la práctica de la prueba tiene que ser el instructor la persona que la haga. Bien. En el cuarto convenio vais a ver que eso es diferente, pero por eso me gusta mejor ver primero todo el tema 8, vemos todo lo del funcionario, y luego, cuando veamos el tema 7, voy a ir comentando esas diferencias y no obstante también serán plasmadas en una tablita comparativa para que veáis las diferencias en una sola hoja o dos. Una vez que se han completado todas las diligencias ya anteriores, pues se va a dar vista del expediente al inculpado. Se le va a enseñar el expediente con carácter inmediato. Y le vamos a volver a dar 10 días para que alegue lo que estime pertinente para su defensa y aporte documentos. Y se le va a dar una copia completa del expediente al inculpado cuando lo solicite. El instructor va a formular dentro de los 10 días siguientes la propuesta de resolución. Esta propuesta de resolución. Va a fijar los hechos, va a ver va a motivar por qué se han denegado ciertas pruebas, hará la valoración jurídica, estimando la falta correspondiente y señalando la responsabilidad que le pueda caer. Entonces, cuando ya lo tenga esa propuesta de resolución lista, el instructor la va a pasar en un plazo de 10 días al interesado. Y, de nuevo, puede alegar ante el instructor lo que estime conveniente. Como veis, ha tenido 10 días para alegar el pliego de cargos. 10 días para alegar cuando se le pasa el expediente. Y finalmente hace la propuesta de resolución y se le vuelven a dar 10 días para poder alegar ante el instructor. Bien, pues terminado ese trámite, bien porque ya haya oído el inculpado o haya transcurrido esos 10 días sin alegar, se lo va a remitir al órgano que incoó el procedimiento, al subsecretario, al director general o al delegado. Y este que lo va a recibir, lo va a volver a remitir al órgano competente para su resolución. También puede darse el caso de que ordena al instructor más pruebas, ¿vale? Más práctica de diligencia. Pero digamos que va del instructor al órgano que incoa y el órgano que incoa se lo pasa al órgano resolutorio.
¿vale? Pasa por el mismo que lo inició. Bueno, pues ya ponemos fin al procedimiento disciplinario. Hay una resolución que tiene que adoptarse también en 10 días. Ojo aquí a esta excepción, salvo la separación del servicio. La resolución que pone fin al procedimiento tiene que ser motivada. No se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica, ¿vale? Los hechos son los hechos, de principio hasta el fin. El órgano competente para imponer la sanción, es decir, el órgano resolutorio, también puede devolver el expediente al instructor para práctica de diligencias imprescindibles. ¿Qué ocurre? Que si ha remitido de nuevo el expediente al instructor para hacer nuevas pruebas, va a tener que darse de nuevo un plazo de 10 días para alegar, ¿vale? Vuelve hacia atrás, el instructor realiza esa nueva prueba y antes de pasársela de nuevo otra vez al órgano resolutorio, pues se le volverán a dar esos 10 días. ¿Quiénes son los órganos competentes para imposición de sanciones? ¿Quiénes pueden ser órganos resolutorios? Pues el Consejo de Ministros, los ministros, los secretarios de Estado o los subsecretarios, en función de donde esté el funcionario. Si las faltas cometidas son por tema de incompatibilidades, ya vimos que había una grave y una muy grave en función de si la actividad podía ser compatible o no. Nos dice aquí que corresponde al ministro de la Presidencia. Y el subsecretario, directores generales y delegados del gobierno. Y gobernadores civiles, que estos son los subdelegados del gobierno, por si queremos corregirlo aquí. Los subdelegados del gobierno son los gobernadores civiles para las faltas de apercibimiento. La de esta va derogada, recordemos. ¿Vale? Así que los directores generales, delegados y subdelegados pueden apercibir también. La resolución que pone fin al procedimiento tiene que determinar con precisión la falta que se ha cometido, en qué precepto, en qué artículo y norma viene esa falta, el funcionario responsable, la sanción impuesta y las medidas provisionales que se han adoptado mientras ha durado el procedimiento. Si la resolución es estimatoria para el inculpado, la inexistencia de falta disciplinaria o responsabilidad para el funcionario. La resolución obviamente se notifica al inculpado con expresión del recurso, ¿vale? Contra la sanción sí que cabe recurso, contra la denegación de la práctica de la prueba no cabía recurso. Cuidado con eso. También va a figurar en esta resolución ese recurso ante quien se va a poder interponer y los plazos que tiene para interponerlo. Y ¿os acordáis que cuando era por denuncia se notificaba al denunciante la incoación del expediente? Pues también la resolución tiene que ser notificada al denunciante, ¿vale? El principio y el fin es lo que le notificamos al denunciante. Para ejecutar la sanción tenemos máximo un mes, salvo que se establezca otro distinto en la propia resolución. También el ministro de la Presidencia
puede acordar que no se ejecute la sanción. Puede acordar la inejecución de la sanción. Sin embargo, el órgano competente para resolver puede acordar la suspensión temporal, pero por un tiempo inferior al de su prescripción, porque si prescribe ya no la va a cumplir. La puede suspender hasta entonces. ¿Vale? Ojo. El ministro de la Presidencia te puede perdonar y el órgano competente para resolver te puede perdonar un ratito. ¿Qué ocurre si la sanción es la separación del servicio? Pues tanto para perdonarte o perdonarte un ratito va a ser el propio Consejo de Ministros. Y por último, las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en este registro central de personal con indicación de la falta que lo motivó. Y la cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia según la ley tal. Y una sanción que esté cancelada o prescrita en ningún caso va a computar como reincidencia. ¿Vale? Esto ocurre también con los delitos a efectos penales. Los delitos se cancelan también, los antecedentes penales, pero si no están borrados, pero ya por tiempo deberían de haber sido borrados, pues evidentemente no cuentan como antecedente, ¿vale? Pues nada, vamos ahora con la resolución esta de jornadas, horarios y tal. Del 28 de febrero de 2019. Vamos a verla.